Flamenco. Vamos ya a ese flamenco bueno. Vamos a cantarlo. Vamos a cantar ya. A ver. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Fuerte, fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos una semana más en Casque TV. Con el gusto de saludar a mi compañero y amigo. Bienvenido de regreso, Luis Miguel Castro. Luis Miguel, ¿cómo estás? Mi querido Rafa, muy buenas noches. Pues con el gusto de estar nuevamente por aquí con ustedes, con los amigos de Encaste Radio, de Encaste Televisión y por supuesto los amigos de IM Sports. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido, Luis Miguel. Jorge Espinosa de los Monteros, ¿cómo estás, mi estimado Jorge? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al contrario, mi querido Rafa, mi querido Luis Miguel, un placer poder compartir con ustedes un rato para charlar, como dijera mi querido Enrique Hernández Flores, de lo que más nos gusta y regusta de toros. La fiesta más hermosa del mundo. Así es, Jorge. Pues con el gusto de saludarte. Oye, pues mira, la verdad es que la semana pasada hemos venido tocando un tema que es pues, el tema del radio, ¿no? En los toros. Tú has estado colaborando con un programa importante en Así Radio, Fiesta Brava, muchísimos años, y ahora que mencionas a don Enrique, pues nada más y nada menos que 66 años duró ese programa, ¿no? Y no sé las transmisiones en la Plaza México, pero cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia y lamentablemente pues han estado también como muchos medios pues han tenido que bajar la cortina, ¿no? Entonces eso es lo que nos preocupa un poquito en el tema del radio, de la difusión que tanto se menciona en estos tiempos, de dar la difusión a la fiesta de los toros, pero bueno, que por el mismo tiempo se van cerrando espacios, ¿no? Ya nos platicarás tú, pero ¿qué ha pasado y cómo ves tú esta situación del radio en los toros, ¿no? Pues sí, mira, desafortunadamente la fiesta de los toros, como todo mundo sabe, ha sido atacada no solo de hoy, sino desde que la fiesta en sí misma existe, ¿no? Desde siempre ha habido intereses en contra de la fiesta de los toros, y me refiero a las épocas de, de antes de que el toreo moderno naciera, ¿no? Ya había prohibiciones en la época de los papas. En México, pues las primeras prohibiciones fueron en la época de Benito Juárez, en la época después de Carranza, pero por motivos muy diferentes a los que hoy día estamos viviendo, ¿no? En donde realmente se ha cambiado el concepto y es que de repente se volvió una moneda de cambio para los partidos políticos, tanto en México como en España, como en Sudamérica, en fin. Pero hablando puntualmente del radio, la verdad que es muy preocupante que antaño, pues yo recuerdo que llegó a haber, por ejemplo, Grupo Asir y Fiesta Brava de don Enrique Hernández, que era el programa más longevo, duró aproximadamente cerca de 40 años, si no es que un poco más, pues casi siempre ocupó el espacio nocturno a las 8 de la noche. Y a las 9 de la noche había 4 programas al mismo tiempo. Uno de ellos era el donde ustedes participaban con Carlos Flores, estaba Ana Mari Miñón y estaba desde luego el programa de Heriberto Morrieta. Es más, fíjate, haciendo un poquito de memoria, yo llegué a la radio de una manera bien circunstancial, porque
yo camino a mi trabajo, escuchaba el informativo Panorama en la mañana. Ajá. Lo tenía Guillermo Ochoa, estaba Lourdes Guerrero, Juan Dosal, y había un espacio de toros con Enrique Hernández Flores. Y a mí me llamó la atención la voz. Y no era la mejor voz, sino era una voz muy, muy rara. Y yo no sabía si era mexicano, si era español. Y pues de ahí lo oía. Y ese informativo Panorama lo hacía Grupo Asir. Entonces, iba yo a la Plaza de Toros. Siempre, cuando ya tuve un derecho de apartado que fui cambiando de sombra, me fui a sol, arribita de los médicos. Por ahí empecé a preguntar que quién era Enrique Hernández Flores, hasta que un día me lo señalaron. Ese es Enrique Hernández Flores. Yo creo que don Enrique tenía en esa época por ahí de los 50 años, puede ser tal vez. Y ahí yo lo seguía oyendo. Y fíjate que en ese tiempo tenían programa, ya me recuerdo, además de los domingos, tenían un espacio de lunes a viernes, alrededor de las 3 de la tarde, media hora. Sí. Media hora, y entonces decías, a ver, un programa de toros de lunes a viernes a las 3 de la tarde, y dije, wow. Y lo oía. Y la primera vez que yo fui a una corrida a Sevilla, un domingo de resurrección. El cartel era Curro Romero, para variar, que siempre él toreaba domingo de resurrección, Espartaco, y la presentación en Sevilla de José Tomás. Ándale. Pedazo de cartel, ¿no? Pero cuando yo llego previamente a Madrid, al estar haciendo cola para llegar a migración, vi en la fila a don Enrique. Ok. Y entonces voy, me acerco y le digo, ¿usted es Enrique Hernández Flores? Me dijo, sí. Dije, mire, yo soy Jorge Espinosa de los Monteros y lo escucho siempre en el informativo Panorama y en su programa de Fiesta Brava. Y me dijo, ¿y vienes a los toros? Y le dije, sí. Y le dije, nada más vengo a la corrida del domingo de resurrección de Sevilla. Ajá. Me dijo, pues, yo voy a Sevilla también a esa corrida y me voy a quedar a cubrir la temporada de Sevilla y luego me voy a cubrir la temporada de San Isidro y pues regresaré a México como 2 meses después. Ajá. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que pues el día de la corrida ahí en la Plaza de las Ventas, yo iba con mi esposa Rebeca, las que ustedes dos conocen, con Jorge, mi hijo, pero Jorge estaba en un lugar diferente. Y cuando fui a ver dónde había quedado colocado ahí en la maestranza, cerca de don Enrique, me lo volvió a encontrar. Hola, ¿qué tal? Pues aquí ya estamos en la corrida, y qué bueno, y tal. Termina la corrida, yo hice un viaje alrededor de Andalucía, me regreso a los 15 días y para mi sorpresa en el avión venía de regreso a don Enrique Hernández Flores. Y luego llegó su hijo Enrique Hernández Vázquez a recogerlo al aeropuerto y a partir de ahí pues me dio su tarjeta Enrique, nos empezamos a llamar, empezamos a ir a comer, a platicar de toros y tal. Y antes hacían el programa Fiesta Brava los domingos a las 8, lo hacían en vivo en el Taquito, o sea, que recordarán que estaba en Holbein. Sí, cómo no, claro. Entonces, que sí. Pues, saliendo de nuestro buen amigo Marcos Guillén. ¿No? Saliendo de la novillada o saliendo de la corrida, pues ahí se hacía el programa en vivo. Y entonces pues, yo iba, y en esa época los que integraban el panel eran Enrique Hernández Flores, Enrique Hernández Vázquez, Alfredo Flores. Mira, maestro. Y Pepe Soto. ¿Cómo no? Sí. Pepe Soto. Y entonces yo iba, y pues eventualmente... Pues, qué buena mesa, ¿eh?
Qué buena una mesa. super mesa. Y entonces Sí. eventualmente me decían, oye, pues a ver, pues, ¿qué opinas de, no? Ya fuera de la novillada, de la corrida. ¿No? Sí. Pues tal. Y así fue. Alfredo Flores de repente dejó el programa porque él escribía en el, si mal no recuerdo, en el Sol de México, y entonces ya no le daba tiempo llegar a la redacción, y entonces abandonó el programa. Entonces lo hacían los tres. Yo seguí yendo, dejaron de, cerró el taquito, y entonces pues ya nomás en la pura cabina. Sí. Y entonces eventualmente pues, iba a la cabina. Lo mismo, y pues, ya, ¿qué comentas? Puta, lo que sea. Pedacito, ¿no? Ahí nomás. Una cosa de nada. Y después pasa el tiempo, Enrique Chico se casa, se va a vivir a Guadalajara, y entonces seguía haciendo el programa Enrique Papá y Pepe Soto en la cabina, Enrique desde Guadalajara. Yo seguía yendo y tal, y en una ocasión le digo a Enrique, oye, ¿por qué no regresas a España? Porque aquella vez, cuando nos conocimos, que te digo, regresó a los 15 días, pues el tema es que tenía una depresión muy fuerte y se regresó. Y esto sería, perdón Jorge, serían los 80s, ¿no? Más o menos, medios de los 80s, finales de los 80s. 80s, ¿no? Sí, ¿no? Sí, por ahí. Por el cartel con Kurt Romero y Espartaco que me por ahí comentabas. más o menos. Entonces digo, ¿y por qué no regresas a España? Y me dijo, ¿sabes qué? Pues el problema es que Enrique ya se fue a Guadalajara. Y entonces, pues, ¿quién ha, o sea, y entonces, pues, ¿quién se queda aquí en la cabina? Y dije, ¿no? Y dije, pues Pepe Soto. Dice, no, pero Pepe Soto solo no podría. Y le dije, pues si quieres, pues yo me quedo con Pepe Soto. Me dijo, ¿de veras? Sí. Y dicho y hecho, a partir, Enrique se fue a España, y pues ya me quedé yo todos los domingos con Pepe en la cabina, Enrique allá en Guadalajara, y esto estoy hablando, estamos 2022, 2012, 10 años, como 15 años, por ahí más o menos. Ok, un poquito menos, un poquito sí. Sí, por ahí Okay. más o menos. Sí, Estimado Jorge, pues con el gusto de saludarte. Ahora sí que atravesándome, no había tenido oportunidad de saludarte. Oye, pues muy interesante lo que nos cuentas. Además te llega como que primero buscándolo y no buscándolo, como queriendo y no queriendo. Llegas y te metes de lleno a ser uno de los conductores importantes del programa. Durante todos estos años, ¿cuáles fueron tus mejores experiencias dentro del programa? Que entrevistaste a muchas celebridades del mundo del toreo. Mira, te voy a decir una anécdota muy del principio. Yo no me acuerdo si todavía ya había empezado la despedida de Rincón, febrero del 2004, 2000, o 2008. 2008, ya me acordé, 2008. Bueno, resulta que saliendo un día de una corrida en la Plaza México, me encuentro a un amigo que es aficionado, no súper aficionado, y me dice, oye, fíjate que se va a despedir César Rincón. Y la verdad yo ni siquiera lo tenía en mente. En Bogotá, ¿por qué no vienes? Yo voy mucho a Colombia, que se dedica al tema textil, y ahí tengo un amigo con el que hago cosas, y él puede conseguir boletos para que vayamos a Medellín y a Bogotá.
Y le dije, pues, puta, yo feliz, encantado. O se organiza el viaje. Fíjate lo que son las cosas, como de repente se van entrelazando y te vas encontrando personas que había visto por otros lados, pero que a lo mejor los habías visto y no tenías mucha relación. Resulta que en el mismo vuelo en el que yo llego a Bogotá, venía Checo Hernández, Weber, ganadero de Rancho Seco, y venía Gaby Torreslanda, que en esa época Gaby Torreslanda, si mal no recuerdo, también tenía programa de radio en la W, Sí. que eran los que normalmente transmitían en radio. Y entonces nos vamos a Medellín, y resulta que en Medellín me encuentro con Carlos Lorenzo, bibliófilo de hace muchos años, Sí. con Eduardo Hefti, que es el actual presidente de Bibliófilos, y al que yo ya conocía, porque pues es abogado como yo, y habíamos coincidido en alguna comida de la barra mexicana de abogados, y pues, ¿no? Pues y de que no hablamos casi de derechos, sino más bien hablamos de toros. Sí, claro. Bueno, y entonces, cuando yo le digo a don Enrique que voy a la despedida de Rincón, don Enrique me dice, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Sí, digo. Yo dije, me va a encargar que le traiga un cartel o algo así, ¿no? Y me dijo, no, te voy a pedir que entrevistes a Rincón al término de su despedida. Ándale. Yo en mi vida había hecho una entrevista. Le dije, ¿qué? Le dije, sí, yo te voy a... Llévate mi grabadora de esa de cassette, ¿no? Para que le grabes. Y dice, bueno, ya cuando llegues allá a Bogotá, luego me llamas y yo te voy a decir en dónde lo vas a ver y toda la logística. Yo dije, madre mía. Sí, sí. O sea, pero, o sea, entiendo que tú no ibas a conseguir la entrevista, sino que ya más bien ellos ya sabían que ibas a ir, ya te estaba esperando el Maestro Rincón. O sea, cuando supieron que iba yo, pues yo te voy a conseguir que lo entrevistes. Y entonces pues, yo llego al aeropuerto de la Ciudad de México y me compré una grabadora digital. Entonces, ahí me fui en el avión, pues como que practicando, ¿no? Sí. Dije, ¿qué onda? ¿Y ahora cómo? ¿Qué le voy a decir y tal, no? Bueno, pues total que ya vamos a Bogotá, y un día en Bogotá César Rincón toreó primero un festival y al día siguiente fue una corrida de toros con Enrique Ponce. O sea, igual que el mano a mano de la despedida final fue mano a mano con Ponce, el cartel de la corrida en Medellín era el Maestro Rincón, Enrique Ponce y Luis Bolívar. Sí. Es otro de por allá. De la tierra, claro. Y antes, el día anterior en el festival, eran los mismos tres más otros toreros colombianos. De repente llego, después del festival, llego allá al hotel y mi amigo el que nos invitó, pues estábamos ahí en lo que le llaman el remate, en el hotel, y ahí estaba hospedado Enrique Ponce y estaba hospedado Luis Bolívar y tal. Y ahí andaba Luis Bolívar y de repente llega mi amigo y me dijo, oye, ya te conseguí que entrevistes mañana a Luis Bolívar. Sí. Luis Bolívar no había venido a México, sí, ¿no? Y se decía que Luis Bolívar iba a ser el sucesor de César Rincón. Bueno, entonces, al día siguiente, ahí mismo en el hotel, lo cito a mi amigo a X hora, y entonces pues, le hago una entrevista a Luis Bolívar, y eso me sirvió como para ir... Como entrenamiento. No, ándale, como entrenamiento. Sí. Para ir soltando los nervios, ¿no? Exacto. Y total que luego ya le habló a Enrique, le dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Me dijo, ya está cuadrada la entrevista, tienes que ir al hotel donde César Rincón se viste, y ahí va a estar, y ahí te van a recibir. El hotel se llama tal. Estaba como a media hora del hotel en el que yo estaba. Yo estaba en el mismo hotel
en el que estaba Enrique Ponce. Ujú. Y curiosamente también, fíjate, como ahorita me estoy acordando porque fue bien curioso esa vez, porque estando ahí en Medellín, Enrique Ponce, y ahí está con los mexicanos, y como había dos bibliófilos, bueno, todavía Hefti era bibliófilo, sí, ya era bibliófilo Lorenzo, y entonces como bibliófilo le puso una placa a Enrique Ponce afuera de la Plaza México, ¿no? Por una de las mejores faenas, pues Enrique ahí lo saludaba y tal, ¿no? Foto con los mexicanos y tal, y yo dije, pues ya que estoy aquí, ¿por qué no le hago una entrevista a Ponce? Ponce no había venido a 2 temporadas, Ajá. no sé si te recuerdas, cuando Ponce era infaltable, Sí, sí. dejó de venir 2 temporadas porque hubo ahí algún roce con Herrerías, Con el Doc. con el Doc, y entonces, pues, yo ahí hablando en esa época, el mozo de espadas era Franklin, Sí. y entonces yo ahí, oye, pues quiero entrevistar al maestro Ponce. Ah, no, que pues, sí, mañana. Y ya llega el mañana ahí en Medellín, me dijo, no, no, pero el domingo en Bogotá. Ajá. Yo dije, pues el domingo en Bogotá después de la despedida. Va a estar rudo. Entonces, llego yo a Bogotá y a la hora de que me ve en el mismo hotel, ¿no? Y entonces me lo encuentro con Ruiz Palomares en la mañana, antes, el día de la corrida, ya en la despedida de Rincón. Digo, oye, y la entrevista, y dijo, y voltea a Juan Ruiz, y dijo, ah, este es el mexicano que anda queriendo entrevistar ¿no? Al maestro. Total, que dijo, acabando la corrida, ¿tú dónde estás? Le dije, no, yo estoy hospedado aquí. Ah, bueno, pues acabando la corrida, nos vemos. ¿Cuál es la habitación de Enrique? Ah, pues tal. Y justo estábamos en el mismo piso. Acaba la corrida, me atravieso porque yo estaba en un hotel, o sea, 3 cuadras de la Plaza Santa María. Y ahí vengo, justamente venía con Lorenzo porque nos había tocado sentarnos juntos en la corrida. Nos Sí. atravesamos y en esa época Colombia, pues, había soldados por todos lados, hasta en el hotel. Total Vale. que justo cuando vamos entrando, va entrando Enrique Ponce también. Y entonces, le dice, pues este es el que te quiere entrevistar. Subimos en el elevador, Enrique Ponce, Juan Luis Palomares, Carlos Lorenzo, Franklin y yo. Y entonces, de repente cuando apenas salimos del elevador, me dice Enrique Ponce, pues dale. Y entonces lo empiezo a entrevistar en el pasillo, Ajá. caminando, y me habían dicho, oye, pero nada más rapidito, no más de 2 minutos. Ajá. Ahí le voy haciendo la entrevista a Enrique Ponce, y ya cuando llegamos a la habitación, de repente le pregunto que por qué no había venido a México, Ujú. y se alarga, Que no le gusta, ¿no? Al maestro. se largó, total que la entrevista fue como casi de unos 8 minutos. Anda. Total que entonces luego ya dije, pues yo ya me tengo que ir para el otro hotel, donde ya me habían, ¿no? La entrevista, y dice, ahí vas a buscar al hermano de César Rincón, que es el mozo, es un mozo de espadas, ya te está esperando. Entonces, en eso me encuentro, fíjate lo que son las cosas, me encuentro en el hotel a Manolo García Méndez. Ujú. Otro ganadero, Y claro. entonces me encuentro a Manolo García Méndez, pues, torero también. Ujú. Ahora ya nomás es un ganadero, ¿no? Ujú. Y le digo, y me dice, ¿a dónde vas? Le dije, pues voy al hotel fulano tal. Y dice, pues ahí estoy hospedado. Oye, pues vámonos juntos. Pues vámonos juntos. Entonces ya pues llego ya al hotel, ya voy a la suite donde estaba César Rincón, y nada más Ujú. estaba César Rincón y su familia. Vaya. Y entonces, No vaya momento íntimo, ¿eh? junto por el hermano, ya soy Jorge Espinosa de los Monteros, de Fiesta Brava, pues pásale. Y ya, de repente aparece el maestro Rincón, se sienta, era una suite,
le hago la entrevista. Sí. A lo que se me ocurrió y tal, ahí le hago la entrevista y luego le digo a Manolo García Méndez, ya le había dicho, oye, ¿me prestas tu habitación Ajá. para poder marcar al radio a la hora del programa y Y pasar la mandar, entrevista? claro, Y así fue. Y entonces, pues imagínate que yo tuve una exclusiva y ahí claro. estaba Memo Leal, estaba Luis Ramón Carazo, Juan Antonio de Labra, Gaby Torres Landa. Y sacaste la exclusiva, Ninguno tuvo esa posibilidad. Y yo dije, claro. qué suerte de novato, ¿no? Pues la suerte de novato y sobre todo, pues esa sensibilidad, ¿no? Para los que hoy están, los jóvenes que hoy están incursionando en el periodismo, pues que hay que estar buscando la nota y sin tú ser periodista, que eres aficionado, eres abogado, pues te lanzaron al ruedo y dijiste, pues aquí sacar la casta y buscarle y eso pues te subieron los bonos con Enrique, con el programa y ya después, ahorita nos contarás el tema de una crónica o narrar una corrida de toros, que ya es otro boleto totalmente, ¿no? Pero déjame regresarme tantito al tema que comentabas al principio, ¿no? Que los domingos llegaron a ver 3, 4, 5 programas taurinos al mismo tiempo. Había otros entre semana que me parece que ya comentabas, ahí mismo Nasiri, otro creo que el de, en fin, pero había otro por ahí. Y esos espacios pues han ido desapareciendo, Jorge, ¿no? Que es lo lamentable, ¿no? Luis Miguel pues ha estado mucho tiempo también en publicidad, ha estado en medios de comunicación, maneja temas de redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Es temas de patrocinios, falta de interés de las empresas, no hay audiencias? ¿Qué es lo que pasa ahí, Jorge? ¿Por qué ustedes salieron de la transmisión, al igual que ABC Radio, que Carlos Flores, y también tuvieron que bajar que la misma XW, Radio 1000, o sea, llegaron a ver 3 o 4 estaciones de radio al mismo tiempo, Sí, transmitiendo la corrida. dos o tres de ellas transmitiendo las corridas en vivo. Tú eras uno de ellos, Jorge, y había ahora sí que audiencia para todos. claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de haber tanto interés por parte de las radiodifusoras, que no del público, ¿eh? O sea, yo creo que el público sigue estando ahí esperando que haya corridas de toros Espacios, claro, narradas en radio. claro. Sí, mira, yo creo que realmente la falta de patrocinadores, porque hoy día como que parece un tabú Uh-huh. que tú patrocines un programa de radio. O una publicación incluso taurina, ¿eh? A nosotros nos pasó, porque, ¿sabes? La doble moral sigue existiendo hoy día en este Uh-huh. tema, en donde, por ejemplo, una marca muy famosa de vinos nos patrocinó a Bibliófilos Taurinos un libro. Y lo único que nos pidió, yo dije, no, oye, te vamos a dar tantos libros y bla, 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 ¿no? Y dijo, no es tanto, no me den tantos libros, lo único que les pido es que no salga, ¿no? Te vamos a poner en la portada, en la contraportada, tú di donde quieras. No, lo que no quiero es que me pongan. Que aparezca mi marca Que aparezca relacionada mi con los marca. toros. Que aparezca mi marca. Uh-huh. Wow. Entonces, volviendo un poco, ¿qué ha pasado? Yo digo, la falta de patrocinio y cada día era más complicado encontrar un patrocinador, sobre todo para las corridas. El programa, fíjate que el programa, no tanto porque el programa, si ustedes recuerdan, pues realmente no tenía patrocinio. Cada que nos era un corte, música, corte, porque lo hacíamos en Radio Felicidad 1180, ¿no? Que es pura música. Sí. Uh-huh. Y es más, de hecho, pues música grabada, ¿no? Y música Sí. de, pues por ahí de los años 80. Pero mira, a ver, todavía yo no estaba, cuando estaban Enrique, Alfredo, Pepe, los dos Enriques, Alfredo y Pepe,
alguna vez transmitieron cuando hubo, ¿te acuerdas de las famosas noviadas de Telmex en la Plaza Mm, México? claro, Bueno, pues ellos transmitieron en aquella época y no sé si transmitió la W, que era la que normalmente estaba. Me sí, parece claro. que no, porque les dieron la exclusiva. Y de ahí ya no regresó a la México. Por ejemplo, sí tenía exclusiva CIR en, en León y Ajá, claro, en Irapuato. La Feria de sí, León y las corridas de la primavera y del 20 de noviembre en Irapuato, esas sí. eran única y exclusivamente lo hacía así. Y ahí fue donde yo empecé un poco a, a foguearme, Ajá, no tanto, yo no de narrar, muy poquito, sino más sí. bien de comentar, Comentarios, ¿no? ¿no? De comentar, Apuntes. ¿no? Apuntes, ¿no? Tal vez hablaba de los toreros un poco, de eh, cuál era su bagaje, cómo andaba en la temporada y tal. Y luego, por ejemplo, nos tocó en exclusiva también la inauguración del Domo en San Luis Potosí, narrar Fíjate. esa corrida, Ujú. narrar esa corrida. Y luego ya en la Plaza México ya no, hasta después de que se murió don Enrique, nos quedamos, yo pensé que se iba a acabar el programa, porque realmente el programa, eh, Enrique era socio fundador de ASIR Ok, bien. y muy amigo de don Francisco Ibarra. Ujú. Y entonces nosotros pensamos que cuando se murió Enrique se iba a acabar el programa y nos dijeron, no, el programa sigue. Y entonces ya lo empezamos a hacer nada más Enrique y yo, Enrique en Guadalajara y yo en la cabina. Y cuando se viene el cambio de empresa de la Plaza México y que está ahí Mario Zulaika, pues Sí, entonces a Mario Zulaika lo conocieron los dos Enríquez justamente en las vacadas de Telmex. sí, Entonces hicieron como que una relación, no solo con Mario Zulaika, sino también con el papá. Y sí. entonces cuando se vino el cambio, fuimos a platicar con Mario Zulaika y le decimos que pues, si le interesaba que nosotros pudiésemos entrar. Sí. Y entonces se dijo, pues va. Y justo ese primer año fuimos, pues estaba nada más Carlos Flores, Sí. Vania, Ravelo. Ravelo Y Eduardo Castillo. ¿y quién? Eduardo Castillo. Lalo Castigo y el otro Medina, ¿no? Gabo Medina, Pelotauro, sí, Y sí, Pelotauro. también, porque a veces iba o Rafa o Gabo Medina, ¿no? Y sí. nosotros, y es más, estábamos casi en burladeros muy cercanos, ¿no? Que de repente les decíamos, oye, bájale tantito porque te metes para acá, o tú bájale tantito porque te metes a mi transmisión, ¿no? Claro, Y luego era un rollo también, era un rollo porque luego a lo mejor llegaban al mismo momento a querer entrevistar al torero, ¿no? claro, sí. Enrique Ibania, ¿no? Y entonces, oye, pues si yo llegué primero, y entonces ya me acuerdo que pues, dijimos, a ver, pues vamos a O poner incluso el les ganaba el juego. de la televisión también, ¿verdad? Que No, también. mándale más, agrégale a ese otro. Y Sí, luego ya para el segundo y tercer año ya nos quedamos solos. sí, Ya para el segundo ya no llegó Carlos, y justo platicando con Carlos, pues dijo que pues, falta también de patrocinio, ¿no? Y a sí, nosotros ya, grupo así, para el tercer año, nos pidió que necesitábamos conseguir patrocinadores. ¿Por qué? Porque un domingo llevar a un técnico a que monte todo el equipo, más la cabina, claro, pues te cuesta, ¿no? Los empleados, ya descanso obligatorio, es salario triple y tal, entonces, a buscar patrocinio. No sabes el viacrucis para encontrar, para poder
para poder hacer esa tercera temporada. Ajá. Uf, Y ya desafortunadamente, pues ya después nos agarró la pandemia, ¿no? la pandemia, ¿no? Luis Miguel, ¿te acuerdas? Y ahorita me estoy yendo, me voy a ir muy atrás, pero ¿te acuerdas de Casa Pedro Domecq, de Raleigh, de Ah, no, por Coca-Cola, supuesto. No, Telmex, o sea, era otra cosa en el caso Corona? de Domecq, pues bueno, don Antonio Ariza, que impulsó mucho la fiesta de los toros, Paco Lazareno, que pues de Era de alguna manera relaciones estaba públicas, atrás justo, de todos esos patrocinios de las relaciones públicas. claro, Las cervecerías tuvieron una participación muy importante dentro de la fiesta de los toros claro, en es lo que México. todos quieren. Ahora sí que se competían las dos grandes cerveceras para Exacto, ver quién transmitía qué, y tenían sus propios cronistas. es correcto. Claro. Incluso había anuncios de televisión con temas taurinos, anuncios de Superior, la rubia que todos quieren, salía alguien toreando, no me acuerdo, en uno de sus muchos anuncios, y era pues un tema pues muy importante para las empresas, era una imagen buena imagen para las empresas, ¿no? Fíjate que Raleigh tú invierte platicas, también mucho en publicidad, patrocinando a Eloy Cavazos, siguiéndolo también claro, por Rale. todo el país. Bueno, acuérdate, por ejemplo, la famosa gira del rejoneo, Claro, deban crecer. Claro, esa la hizo Bancrecer. le hizo Sí, sí, crecer, sí. Y la hizo Bancrecer porque en esa época uno de los directivos era Rubén Acosta, que era rejoneador. sí, Y es cuando más se ha difundido a todo nivel de la República el rejoneo. sí, Cuando cierto. estaba Gastón Santos, Gerardo Trueba, Jorge Hernández Andrés, su Sí, hermano, fue Antonio. sí, fue muy, muy, muy exitosa esa gira y los patrocinios individuales. Ya comentaba Luis Miguel, las planas enteras, me acuerdo de Raleigh con Eloy Cavazos, planas No, enteras de bueno, por publicidad. supuesto. Y es Agua más, de hecho, Bonafont, que también estuvo. claro. Bueno, Santa María, Perdón, Agua Santa María, sí. Agua No, Santa no. María. Agua Santa María estuvo por mucho tiempo patrocinando a los toros. Sí, sí, Así sí. es. Sí, Sí, eran no, épocas, la verdad es que Pues ahorita lo gloriosas. vemos y las extrañamos mucho, pero que le dieron muchísimo impulso a la fiesta de los toros, capital que se necesita para cualquier empresa. Y ya hace 8 días en el programa que tocábamos el mismo tema con Mauricio Loken, comentaba, decía que ha habido dos problemas, ¿no? Primero, que los taurinos se han ido de la tele, de de los las taurinos. radiodifusoras Mm, y que no hay taurinos en Televisa, por ejemplo, ¿no? O sea, a nivel a nivel ejecutivo, directivo, a nivel directivo. a nivel Lo vaca mismo, sagrada. y lo mismo pasa hoy con las radiodifusoras y con los patrocinadores que no quieren ver sus marcas relacionadas con los toros. Y es una pena porque, pues, Claro. o es una visión que se van adaptando a los nuevos consumidores, pues que son los jóvenes, que pues que están en contra de todo, no nada más de los toros, ¿no? Entonces, pues ese es un tema que preocupa porque, pues, de alguna manera se tiene que buscar la manera de que los medios estén presentes en las ferias, en el radio, ¿no? Y no nada más en redes sociales, que, bueno, Luis Miguel sabe, pues es un tema, pues es un arma de dos filos también, ¿no? Claro. Entonces, que en el caso específico de las redes sociales, el otro día, platicando con un buen amigo, me decía, Luis Miguel, el problema pues, de este nuevo público es que ya son jóvenes que buscan otro tipo de cosas. Ya los programas taurinos o de fútbol o del tema que sea, ya no les llaman tanto la atención a los jóvenes, ya tienen otros temas de interés. Y la gente, pues, de nuestra edad, difícilmente les cuesta escuchar programas en internet porque Ujú. no están muy relacionados con el tema. Y también ya no se pueden hacer programas tan largos en internet porque pues la gente a los 10 minutos o Se 15 aburre. minutos ya está haciendo otra cosa.
Entonces, obviamente, pues es navegar contracorriente y buscar nuevas fórmulas, por supuesto. Fíjate que yo platicando así con una gente joven, estoy hablando, pues, un chico pues, alrededor de unos 30 años, que escuchaba el programa y tal, me dijo, oye, yo creo que la manera de su programa debe de cambiar. A mí no me interesa oír quién toreó, cuántas orejas cortó, ¿no? ¿Dónde hubo corrida? Sino más bien me gustaría que me platicaran, ¿no? Pues el toreo, cómo nació, cómo ha ido evolucionando, por Claro, qué se visten así o asado, eh, por qué a un toro, o sea, por qué las diferentes capas de los toros, por qué se llama negro mulato, negro zaino, Más o formativo, ¿no? o tal, ¿no? Un poco saber más cosas de lo que me voy a encontrar en una corrida de toros, Claro, claro, más formativo. Sí, de acuerdo. ¿no? pues Y, yo por creo que ejemplo, ese es un tema importante, ¿no? no, claro, Ya por muchas supuesto. veces nos olvidamos de los que no conocen o empiezan a conocer un poco del mundo de los toros y cuando se empiezan a utilizar términos muy taurinos que no conoce la gente, pues o se espantan y se van. Sí, Y pocos fíjate que tienen la justamente, por curiosidad de ejemplo, ponerse a investigar qué es lo que uno está diciendo, haz de ¿no? cuenta, va a sonar un poco raro, ¿no? De repente nosotros en las transmisiones de las corridas de toros, eh, ahí en la Plaza México, pues, decíamos, oye, a ver, el toro es como un café con leche, Ajá, ¿no? Y que en términos taurinos sería a lo mejor un melocotón o un colorado, ¿no? Decíamos, mira, este es como grisecito para decir que era el cárdeno, ¿no? sí, claro, Ujú. Para claro. que la gente entendiera, ¿no? Por ejemplo, y luego lo que un día nos llamó la atención, una de nuestras seguidoras era una invidente. Mira, Entonces nos decía que le encantaba cómo le hacíamos ver la corrida de toros. ver la corrida. Entonces, cuando supimos eso y nos la llevó a presentar la mamá, porque iba ahí a la plaza, pero Ajá. llevaba siempre su radio, y entonces, hola, y nos conocía por las voces. Tú eres Jorge, tú eres Enrique, Mm, ¿no? Hola, qué ¿cómo están? ¿Qué maravilla. tal? Oiga, les debo dar las gracias, porque gracias a ustedes puedo ver las corridas de toros. Y entonces cada domingo nos acordábamos, Mariana se llamaba y siempre le mandábamos saludos. Mariana Sánchez García. Tenemos que hacerle ver la corrida de toros. Claro. Porque la Y, radio tiene esa magia de que pues, tú tienes que hacer sentirle al escucha lo que claro, está sucediendo en el ruedo, ¿no? Lo cual no claro, es nada, no, pues no es nada fácil, porque pues en la tele, pues ahí está la imagen y pues tú acompañas con comentarios, debe de ser un poco menos difícil, pero de repente cómo estás narrando y cuando los toros no se prestan, y claro, más que está el torero ahí machacándole, pues que te la pasas diciendo, oye, el torero quiere y el toro no quiere vestir, y el toro no, y por aquí, por allá, o cuando ya se tira a matar 20 veces y no lo puede matar, pues tú tienes que cambiar el chip para no estar diciendo lo mismo, no ser reiterativo, ¿no? tener los recursos, ¿no? Para hacerlo más ameno, para darle fluidez a la narración, porque evidentemente, y ahí está la pregunta que te iba a hacer, ¿no? El tema de narrar una corrida de toros, de explicar una corrida de toros, más que caer como taurinos que puedes hablar en una tertulia, que conocemos todos los términos, ¿no? Pero ir formando, explicando qué es un cárdeno, qué es un cárdeno oscuro, qué es un bragado, qué es, por qué esto, por qué el otro. Y eso que nos comentas de la experiencia con Mariana Sánchez, que es gran aficionada, Sí, 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 eh, justamente, eh, hace una gran labor claro. del cronista de toros. Pero fíjate una cosa, Jorge, Rafa, eh, cuando
cuando en este caso ustedes están narrando pues una buena faena, que obviamente cuando todo es bueno, pues la narración sale, Te sale, sale solita y hasta la disfruta todo el mundo. Pero cuando el toro es malo, el matador no puede matar, en fin, una serie de situaciones que cómo le transmites al público ese mal momento, porque hasta además en la misma narración, pues obviamente no te sientes emocionado en nada. O sea, qué difícil. O sea, yo creo que, digo, yo nunca he narrado una corrida de toros, pero yo creo que ha de ser la disciplina más difícil para narrar en radio. Porque puedes narrar soccer o americano o béisbol o lo que tú quieras, pero narrar una corrida de toros tiene que ser muy, muy, muy complicado. sí, y justamente lo que tú acabas de comentar, de, de cómo van cambiando los estados de ánimo, porque tú te vas metiendo en la faena del que la está haciendo y de repente, pues el productor de repente nos dice, oye, como que échale, ¿no? Eleva la voz porque hasta tú mismo te bajas y, Sí, claro, y ni te oyes, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y Uno no se entonces da dices, cuenta, pero ¿cómo, pasa. cómo le hago para no meterme mucho en la faena cuando no está haciendo nada? ¿Y cómo puedo hacer para platicar, ¿no? Lo que está haciendo el torero y entonces un poco combinar con otras cosas alrededor del torero o de la ganadería o tal, ¿no? claro. Sí, no Tienes ser que tan tener, técnico. digamos, como que esa habilidad o destreza o espontaneidad. Sí, los recursos, ¿no? Que te comentaba Sí, para no ser ¿no? tan, Y eso lo tan vas técnico, ¿no? y eso lo vas aprendiendo pues, tarde a tarde, ¿no? Incluso, por ejemplo, tanto para hacer una entrevista en patio de cuadrillas o para hacer una entrevista después de la faena y cuando no hubo faena. Claro, Porque muchas veces a lo mejor tú ya conoces y nomás con las puras miradas, porque también te van conociendo los toreros y te dicen como que pues ahorita no, ¿no? Y claro, entonces pues mejor buscas al apoderado o buscas un aficionado y comentas de otra cosa, ¿no? claro, claro. Porque pues no está padre que de repente pues llegas tú imagínate que llegas con el torero y se le acaba de ir vivo. Sí, No, 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 no no es por momento. nada, Claro. digo, pues te verías tú muy mal en ir a entrevistar, oye, ¿no? Muy Sí, claro. imprudente. Sí, 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 totalmente imprudente, ¿no? Pero fíjate que ahí es importante y a mí me gusta mucho hablar del tema porque eh, Manuel Acevedo, que es compañero del programa, tiene una frase que me gusta, ¿no? No es lo mismo ser crítico que criticón, ¿no? Claro, Y en la fiesta de los toros creo que a veces abusamos de el que se pone delante, de la crítica que se pone delante de un toro y de un micrófono, ¿no? Porque los recursos no son fáciles y no es nada, nada fácil ir llevando, aunque tengas un compañero, ir llevando una narración con ritmo, con voz, con recursos, sin ser repetitivos, sin muletillas, claro. todo esto, que parece facilísimo. Pero ya cuando estás ahí y cuando ya vas en el sexto toro que no ha pasado nada, pues ya se te acaba, que saques el cosío, ¿no? Dices, hijos, ya llegamos al sexto, que no vayan a regalar un toro, por favor. No, bueno, nos pasó muchos domingos en donde se empalmaba la corrida con el programa. Claro, Luego hay veces que pues o te llovía o hacía un frío y ya te tenías que quedar para seguirle, ¿no? Y estás ahí desde las 4, aunque la corrida empezaba a 4:30, y ya salía después de las 9 de la noche, y estar ahí parado, y además estás en un burladero, pero tienes que estar atento porque si el toro, claro, ves que te brinca cerca y, ¿no? O sea, la tensión aumenta, ¿no? claro, claro. Y es Y bien digo, ya, diferente. y Fíjate, por ejemplo, ya cuando regalan tres toros, pues ya oye, pues acabas a las no, 12 de la ya, ya, noche. ¿no? Ya peor. Ahora, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, Enrique Chico, bueno, Enrique Papá fue novillero. Enrique Papá fue novillero.
Enrique Chico también fue novillero. Entonces, pues de alguna manera, pues eso te da un conocimiento y también pues tienes que hablar de otra manera, ¿no? Porque sabes lo que es ponerse delante. Yo, lo, yo eventualmente, pues sí me he puesto delante de una becerra y evidentemente eso te da también, pues si dices, a ver, si yo la paso mal con una becerra y yo no soy profesional, pues que es profesional y todo lo que hay atrás para que haya llegado a la corrida y tal, cuando son, por ejemplo, toreros que tienen pocas oportunidades, o la presión que trae la figura, porque es el 5 de febrero, la base del cartero, lo que tú quieras. Entonces vas Claro, entendiendo y eso también te hace que a la hora en que tú estás narrando, comentando, ¿no? claro. Pues le des valor a lo que está pasando y eso que lo entienda el que se está escuchando, ¿no? Están escuchando, claro, claro, claro. Sí, también Oye, conocer un poquito el antecedente, claro. oye, Jorge, y ahora que pues bueno, no estás al aire, que no tienes programa, no se extraña después de Sí, cómo tantos no. años, de tantos domingos, pues decir, bueno, y ahora qué, ya a casa. No, fíjate que, o sea, de repente, durante la pandemia, ahí como que nos renovamos y Ujú, prácticamente por ahí se quedaron, incluso el que quiera, se puede meter a la aplicación iHeart Radio y ahí Ujú, están los programas de Fiesta Brava y pues empezamos a hacer entrevistas, ya, ¿no? ya, Entrevistas de toreros, pero para conocer a la persona. ok. claro. Bueno, para conocer a la persona. Y hay toreros que yo nunca vi en una, sobre todo españoles, que yo nunca los vi torear. Que sí sé Ujú. de ellos, o comentaristas que sí sé de ellos, pero pues yo nunca había cruzado una palabra. Te voy a poner dos ejemplos. Francisco Ruiz Miguel. Ujú, Yo no sabía que Francisco Ruiz Miguel es el que más victorinos ha toreado en la historia. Ujú. El último torero que cortó un rabo en la maestranza de Sevilla. Bueno, a ese torero le hicimos 5 programas consecutivos. Wow, la Porque historia, la historia de él también fue padre, un poco saber de cómo es, pero luego conocer a la persona. claro. Le hicimos, por ejemplo, 3 programas, algo eh, a un comentarista que a lo mejor ustedes conocen, porque es el que hace las narraciones para Canal Sur Andalucía, Enrique Romero, Mm, ujú. que tiene un programa que se llama Toros para Todos, ¿cómo no? Sí, en Canal Sur. en Ujú, Canal Sur. Bueno, yo, por ejemplo, ese tiene un hermano que es el que hace Carrusel Taurino Ujú, ujú, y que va de plaza en plaza, ¿no? Todos los domingos. sí, Cuando, máximo, pues cuando es la temporada, pum, 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 y él normalmente transmite por radio, también para Canal Sur Andalucía, las corridas de la maestranza. Yo, por ujú, ejemplo, a él sí lo conocí en alguna ocasión que fui a Sevilla a corridas, sí lo conocí. fíjate. Y al hermano no. Y platicando, el hermano Enrique, si se dan cuenta, es un señor que hace su programa de pie, ¿no? Y que ahora pues, lo copió, pues, no sé, México Bravo, o sea, Ajá, muy acá, muy casual, pero ajá, mueve mucho las manos. ajá, Y sí, pero entonces me lo que decía, él tiene es que es de movimientos muy naturales y, está acostumbrado al público a verlo de esa manera, no solamente en el estudio, sino también afuera de las plazas, o sea, es muy versátil. pero déjame decirte, pero ahí te va lo curioso. Entonces, al principio, como que a la gente que veía su programa no le gustaba, y él decía es que toros para todos es para todos, no más para los taurinos, sino para los dos Claro, programas, para atraer gente. Y él es un cuate bien introvertido, ajá,
Ah, Y fíjate. su manera de defenderse de esa vergüenza es con las manos. Ajá. Ah, ya, Y mira, lo supe pues, en las entrevistas que hicimos. ya. La timidez como que la maneja así. Ok. Y entonces ya todo el mundo, de las manos, el de las manos. Y nos Sí, contó, y fíjate, nos contó, él, él le gustaban los toros, pero no hacía nada de toros. Y el hermano fue el que le dijo que primero que escribiera en un sí, periódico, porque él ya no podía hacer muchas cosas y tal. Y luego, total, va caminando muy bien y le viene, ya había hecho algo de televisión y como que no había jalado mucho, y luego le viene un tema del corazón, ya. le viene un tema del corazón, y ahí, pues, o sea, casi para morir. Y dice que estando ahí en el hospital, estaba así en la cama y pensaba y decía, si yo volviera a tener oportunidad de un programa así, asada, así, ta, ta, ta. Y cuando se repone, lo llaman de Canal Sur Andalucía y le dicen, oye, queremos que hagas un programa de toros, Ujú, queremos que nos presentes un proyecto. Y pues ya lo tengo, ujú, ese lo hice, ¿no? Cuando claro, estaba, cuando estaba al borde de la muerte. Y de en ahí el hule. nació, y de ahí nació Toros para Todos. Sí, pero fíjate, Jorge, esto que mencionas de la pandemia, a falta de toros, a falta de corrida de toros, de festejos, pues varios programas nos tuvimos que acoplar a la situación, ¿no? Exactamente. Antes de bajar la cortina y decir, pues no hay nada de qué hablar. Al contrario, yo creo que descubrimos muchísimas cosas a raíz o con la pandemia. Por ejemplo, aquí en Claro. Encaste hicimos Recorriendo la Legua 1 y Recorriendo la Legua Ganadera, que fue visitar o conocer un poco de las ciudades o de las plazas donde se dan toros. Y después nos fuimos con los ganaderos, o sea, nos fuimos a conocer las historias, todo lo que pasa, los malos momentos, etcétera. Entonces, la verdad es que, y después con toreros también, y eso me parece que fue, Y con empresarios. y con empresarios, que fue Recorriendo la Legua, que fuimos virtualmente, obviamente, a Mérida, fuimos a muchísimas plazas y conocer también la cultura en cada estado, en cada ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, la verdad, fue un momento para aprender o regresar a conocer las historias de los que forman la fiesta de los toros. Y por lo pronto aquí en Encaste me parece que fue un muy buen ejercicio para conocer y sobre todo los que estábamos en el programa y la afición, que Claro. es lo principal, que conozcan por qué la petatera, por qué, cómo es la fiesta en Yucatán, por ejemplo, que son cosas totalmente distintas. Entonces, yo creo que como medios hemos hecho nuestra parte, Jorge, pues para Sí, sin duda. no claudicar, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya conforme se han ido dando festejos, pues ya hemos conocido un poquito más, ¿no? Pero, pues fíjate, Jorge, que siempre en estos temas se nos va acabando el tema, No, desgraciadamente. deja el tema, se te va acabando el tiempo. Sí, no, se nos va acabando el tiempo, perdón. Y, pero ojalá que podamos platicar un poquito más adelante el tema de bibliófilos que se nos queda pendiente. Y, y esto que, bueno, ya platicaremos de la México, platicaremos de Aguascalientes, platicaremos de España, que hay pues mucho tema todavía. Y agradecerte que hayas estado con nosotros, Jorge Luis Miguel, muchas gracias. Nada, al contrario, mi querido eh, Rafa, mi querido Luis Miguel, ha sido un placer y sobre todo que ustedes puedan seguir continuando con esto que es la promoción y la divulgación y defensa de lo que más nos gusta de la fiesta de los toros. Ojalá hubiese muchas personas como ustedes y realmente mi admiración, mi respeto y sobre todo mi cariño para ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Un gustazo tenerte. Luis Miguel, buenas noches. Pues Jorge, caray, un gustazo, tenemos que repetirlo, hay que hablar de los bibliófilos taurinos. Ya, claro, con mucho También gusto.
es un tema pendiente. La gente no conoce los bibliófilos, los van a conocer y obviamente de ahí podrán salir nuevos aficionados Seguramente. por parte de la Lectores, literatura. claro. Y Rafa, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, poderte acompañar aquí en tu programa. Muchas gracias, Luis Miguel. No, pues el programa es de todos nosotros. La literatura taurina que es maravillosa, Jorge, lo tenemos ahí pendiente. Bueno, ya está. Hecho. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana, otra emisión de Encaste TV. Muy buenas noches. Hasta la próxima.